buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un nuevo capítulo aquí en Ruta Inversión, pero esta vez un capítulo distinto y Carlos se está sonriendo porque ahora tenemos un invitado de lujo, Carlos Luis Rivas, un amigo de hace más de 20 años y el día de hoy venimos a hablar de un tema muy interesante a propósito de la inversión en educación, Carlos, y esta vez queríamos hablar un poco sobre lo que es hacer un MBA, las cosas buenas, las cosas malas. Y bueno, Carlos, así como hizo una maestría en su carrera profesional como ingeniero civil mecánico en España, después también hizo un MBA y justamente se cruza mucho con lo que hacemos aquí en Ruta de Inversión. Así que, Carlos, cuéntanos un poco tu experiencia y primero cuéntanos qué es un MBA para las personas que quizás no lo sepan y empecemos a conversar. Esto va a ser unas buenas preguntas que vamos a tener. Sí. Hola Miguel, hola a todos. Bueno, inicialmente recordarles suscribirse, activar la campanita, darle like al video, que siempre se nos olvida y lo comentamos al final, pero bueno, eso es de una gran ayuda para lo que hacemos acá en el canal y lo que hacemos en Ruta de Inversión en general. A ver, un MBA es un máster, magíster, maestría, depende cómo le digan en el país que nos estén viendo. Hay diferentes nombres que se le dan a este tipo de estudios, pero la gran diferencia es que esto está enfocado en administración de empresas, ¿ok? Entonces, normalmente cuando dices que estudiaste un MBA te preguntan en qué. Entonces, la respuesta genérica es en administración de empresas, que de hecho ese es su nombre traducido al español. Y si bien puede tener algunas especializaciones, te puedes especializar más en logística, en finanzas, etcétera. Y ahí vamos a estar hablando de algunos de los aspectos importantes al momento de elegir el MBA. Pero el core es eso, o sea, entender cómo funciona un negocio, cómo manejarlo, bien sea propio, bien sea a nivel corporativo, es decir, podemos, si se quiere, pensar en emprendimientos, cómo mejorar la estrategia de mi negocio, cómo hacer crecer mi negocio, y por otra parte también pensar en escalar esa escalera del mundo corporativo. Entonces, digamos que de forma muy genérica, esas son las principales razones por las que las personas consideran estudiar un MBA. Entonces, ¿cuál era la intención de grabar este video y dejarlo colgado en nuestro canal? Es que para que todas aquellas personas que estén considerando estudiar y hacer esta inversión, porque claro está, un MBA no es barato, independientemente de donde lo estudie. Obviamente, si lo estudia en Estados Unidos o en algún otro país desarrollado, los costos se incrementan con respecto a Latinoamérica, pero para aquellas personas que desean tomar esta decisión y hacer esta inversión, tenga claro a qué se está afrontando y también tenga claro qué esperar después de hacer esta maestría o este máster. Oye, buenísimo, Carlos. Entonces, bueno, ya ahí, como nos decía Carlos, un máster en administración de empresas y que tiene una inversión y yo entendería también que de tiempo, ¿no, Carlos? Y porque yo recuerdo, bueno, cuando tú estuviste haciendo todo esto, nuestras largas conversaciones y recuerdo que le dedicabas mucho tiempo a la parte del estudio. Entonces, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ya que pasaste esto hace ya varios años, en términos de el dinero y el tiempo que inviertes en esto respecto de los conocimientos, que de ahí me voy a ir a la parte más académica. ¿Cómo lo ves hoy? Han pasado ya casi 3, 4 años desde que tú terminaste tu MBA. ¿Cómo lo ves el día de hoy? Sí, a ver, mira, voy a responder desde la última pregunta hasta la primera, ¿no? Voy a responder por la parte académica. Voy a ser súper transparente. Yo creo que en general los contenidos o la gran cantidad de contenidos que te van a dar un MBA, hoy se tiene una gran ventaja y es que se pueden conseguir de manera gratuita en muchos lugares. Y bueno, o sea, hacia el final del video igual vamos a dar un par de recomendaciones, así que quédense conectados. Pero, digamos, todos los contenidos o muchos de los contenidos que se entrenan en un MBA ahora está disponible en la red de forma gratuita. Eso te lo puedo asegurar. ¿Okay? Tal vez no el 100%, sí un 85%, un 90%. Digamos, la gran ventaja que representa un MBA con respecto a estudiar estos contenidos de forma independiente es que el MBA te da una estructura. ¿Okay? Y salvo que seas una persona demasiado estricta contigo mismo en términos de cómo manejas tus tiempos, etcétera,
de alguna manera en el MBA estás forzado a seguir un plan de estudio y eso tiene un orden lógico que también va a implicar que va a hacer que estos conocimientos van a ser mucho más digeribles, vas a estar comprometido porque además ya hiciste una inversión en términos de dinero, tienes un grupo de trabajo, un grupo de estudio que también te facilita sin duda el entendimiento de todos esos nuevos conceptos y todas esas nuevas temáticas que vas a ir a estar absorbiendo. Pero, a ver, entonces diríamos que desde la parte académica tú podrías conseguir esos conocimientos, ¿ok? De forma gratuita o de forma no tan cara. Sin duda lo puedes hacer, pero por otra parte, lo que sí te brinda el MBA pagando un MBA es que todos estos contenidos vengan de alguna manera predigeridos, preordenados, que te apalanques con tu grupo de estudio, que vas a tener profesores allí disponibles para responder tus preguntas. Y obviamente todo eso tiene un costo, como bien decías. Voy a hablar primero en términos del costo de tiempo. Para mí representó 2 años. Afortunadamente yo había tomado esa decisión poco antes de iniciarse la pandemia. Entonces, digamos, mientras que pude haber estado en mi casa viendo Netflix o algo así, durante ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados, Miguel? Un año y medio. Diría que un año por lo menos. Sí. Entre entrada y salida. Claro, entonces yo estuve concentrado desarrollando mis estudios, ¿no? De hecho, recuerdo que nosotros empezamos poco antes de la pandemia, tuvimos algunos meses de clase y cuando empezaron las cuarentenas, el MBA decidió dejar on hold, o sea, detener todo lo que eran las clases. Algunos estudiantes querían esperar a volver a clases presenciales y, digamos, yo me puse de acuerdo con un grupo de amigos para forzar a que las clases siguieran online. Hice como el 50% de mi MBA online y 50% presencial. Y te lo juro que es algo de lo que no me voy a arrepentir nunca porque, como te digo, aproveché todo ese tiempo que pude haber estado fácilmente encerrado en mi casa dedicándome a otro tipo de actividades, lo aproveché estudiando. Y bueno, y también de todas esas cosas, una de las ideas que partió de ese MBA fue justamente Ruta de Inversión. Cuando empecé a escribir el blog, que luego se incorporó Miguel un par de meses después y todo esto se transformó en los cursos y después en las asesorías y así hemos ido evolucionando. Y luego en términos de plata, un MBA no es barato, ¿ok? Depende en gran medida de dónde lo estés estudiando. Como decíamos, en Estados Unidos es mucho más barato que en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica, al menos Chile, Al revés, diría yo, ¿no? Que en Latinoamérica es más económico que en Estados Unidos. Perdón, toda la razón, Miguel. O sea, en Latinoamérica es mucho más barato que estudiar esto en Estados Unidos. En Chile, que son los números que manejo, deben estar entre 20.000, 30.000, 35.000, depende, porque hay muchos tipos de versiones de MBA también. O sea, hay unos que implican intercambio, otros que implican que estás a dedicación exclusiva, otros son part-time, otros son con carácter ejecutivo, executive, pero entre 20.000 y 35.000 dólares yo creo que es un buen primer número acá en Chile. Habría que evaluar el resto de los países, no sé. Pero bueno, yo creo que lo importante, y eso sí un MBA serio lo maneja, es el retorno de inversión. Y ellos normalmente nos hacen encuestas a los estudiantes, a los egresados también, de cuánto estás ganando, cuánto ganabas antes de hacer tu MBA, cuánto ganaste después, lograste cambiar de cargo, lograste acelerar tu emprendimiento. Y bueno, y ya con esa información tú puedes hacer de una manera incipiente el cálculo del retorno de inversión y saber realmente si es conveniente desde el punto de vista económico. Solo pensando desde el punto de vista económico, porque luego hay otros factores, ¿no? Que en mi caso particular fue lo que me movió más que la parte económica, fue reinventarme a nivel profesional. Yo trabajaba en el mundo de operaciones, en industria de alimentos y bebidas, y quería pegarme un salto a otro tipo de industria, de sector, y bueno, gracias a eso en gran medida lo logré. Y Carlos, entonces, siendo eso así, yo podría, así como resumiendo todo lo que tú nos dices, ¿no? Basado en tu experiencia, porque digamos que te estamos haciendo una entrevista acá. Entonces, a ti te sirvió para hacer ese cambio que tú estabas buscando, de, digamos, como de sector, de área, enfocarte más.
te sirvió, bueno, yo porque te conozco y conozco parte también para generar una red de contactos que creo que es muy valiosa también de estas cosas y lo que yo he podido ver de lo que tú has hecho. Pero si yo te diría hoy, y hay alguna persona que nos esté escuchando, Carlos, y diga, antes de entrar en lo académico, que también te quería hacer unas preguntas, pero si una persona tiene la duda hoy, ¿qué sería no sé si llamarlo como un red flag o una alerta a esas personas que pueda tener dudas para que no lo haga, para que no haga un MBA? Sí, a ver, voy a rescatar algo que acabas de decir, y es que esto es mi experiencia profesional, mi opinión. Otras personas pueden tener sus opiniones, otros egresados, otros estudiantes, y sobre todo la academia, las universidades van a tener una opinión diferente a la mía. Más que red flags, yo te voy a decir cuáles son los criterios que yo consideraría para elegir un MBA, ¿sí? El primero de ellos es estudia en la mejor universidad de tu país, en la universidad que sea más reconocida, sobre todo afuera, porque sobre todo en este mundo tan dinámico donde a veces estamos en un país y después nos queremos mover a otro, tener el reconocimiento o estudiar, ya que estás haciendo esa inversión tan importante en términos de tiempo y en términos de dinero, tener el reconocimiento de la mejor universidad de tu país, sin duda es un aval cuando te quieres mover, ¿ok? Digamos que acá voy a hablar del caso particular de Chile. Acá en el mercado siempre se habla de uno, yo diría 5 o 6 MBAs bastante reconocidos de diferentes universidades, pero para mí, digamos, se redujo bastante el espectro porque yo solo en Chile veo dos posibilidades, ¿okay? Estudiar en la Católica o estudiar en la Chile. De nuevo, este es mi criterio. ¿Por qué? Porque yo no me veo necesariamente viviendo siempre en Chile. Si en algún momento yo me quiero mover de país, sé que puede que haya otras universidades muy buenas, pero las únicas que potencialmente podrían sonarle a alguien que esté fuera de Chile son esas dos. Y probablemente en este orden, primero la Chile, después la Católica. Mi opinión, si alguien de la Católica está viendo esto, probablemente no va a estar de acuerdo conmigo. Si alguien de otra universidad está viendo esto, probablemente va a estar menos de acuerdo conmigo. Eso sería el criterio número 1. El criterio número 2 es revisen con la coordinación, la administración, que cómo se calcula los datos para poder calcular el retorno de inversión. ¿Cómo es la red de exalumnos? Eso es súper importante, la red de exalumnos. ¿Cómo la manejan? ¿Qué tipo de beneficios ofrecen? ¿Qué tan activa es? Eso es algo clave. Y sí, yo creo que, a ver, malamente algunas universidades son tan reconocidas a nivel académico que de alguna manera se relajan en el tema de networking con empresas, etcétera, y eso también es algo que deben considerar. Yo, si volviera el tiempo atrás, creo que, o sea, yo tuve un beneficio, y es que una amiga había hecho el MBA previo a mí, el que yo hice, y le hice muchas consultas a ellas antes de empezar. Aún así, me habría gustado tener la opinión de otras personas. Y no se me ocurrió, no me tomé el tiempo de contactar a egresados, que es algo que yo haría. Si tú contactas a egresados a través de LinkedIn, seguramente te van a responder. O sea, se lo juro, yo respondería amablemente cualquier pregunta. Probablemente traten de consultarla a 10 personas y esas 10 personas te responda una. Bueno, perfecto. Ahora, voy a pensar en un caso y me voy a ir a otro extremo, Miguel, que es el tema de las acreditaciones de los MBA, que es algo que te vende mucho la academia cuando vas a hacer el MBA, dónde estás acreditado, tienes triple certificación internacional, ¿ok? Y eso, digamos que en términos prácticos lo que hace es encarecer el MBA. Recuerden también que esta cuestión es, y claramente es un negocio para las universidades, o sea, no estás pagando 30, 35, 40 mil dólares, 50 mil dólares en un MBA, digamos, tú comienzas a tener poder de negociación también, no como estudiante, sino como un cliente. Entonces tú puedes hacer todas las preguntas que quieras e investigar. ¿Qué tan importantes son esas acreditaciones? Desde mi experiencia particular, muy poco. ¿Okay? Mi opinión
no, probablemente nos vayan a dejar más de un comentario que no esté de acuerdo en el video. Ojalá y sea así, porque eso quiere decir que vamos a estar llegando a muchas personas. Pero yo les voy a contar la experiencia de mi hermano. ¿Okay? Mi hermano estudió un MBA que es gratuito, que es online. Los contenidos que él recibió fueron muy similares a los cuales yo recibí. Y, digamos, y él estudió en Microsoft, trabajó en Microsoft durante un tiempo. Renunció a Microsoft, ¿ok? Probablemente muchas de las personas que estén viendo este video van a pensar que mi hermano está loco porque ahora renunciado a Microsoft, pero bueno, él tenía otro tipo de ambición, otro tipo de plan. Y en Microsoft en ningún momento le preguntaron si el MBA estaba acreditado o no. Yo estuve en diferentes procesos a nivel global de selección con diferentes empresas y tampoco me preguntaron si mi MBA estaba acreditado o no. Tal vez si te quieres ir a trabajar en banca de inversión, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, tal vez te pidan eso. Incluso no sé qué tan probable sea eso, porque bueno, tú y yo tenemos un amigo en común que trabaja en una banca de inversión muy grande a nivel global y yo incluso lo consulté con él, qué tan importantes son estas acreditaciones en un proceso de selección con una empresa como usted, y él me dijo, la verdad es que no importa. O sea, saca el MBA en la mejor universidad posible y lo de las acreditaciones pues no es tan relevante. Ok, buenísimo, Carlos. Entonces, mira, para resumirte, yo te capté cinco aspectos a considerar para una persona que está hablando de un MBA. Primero, el nivel de reconocimiento a nivel internacional, más allá que tú tengas tu opinión, que está bien, pero para que las personas lo evalúen a la hora de tomar sus decisiones, cuál es el potencial retorno que tú puedes tener a esa inversión, importante evaluarlo. Importantísimo la red de contactos, exalumnos, contactar a las personas que hayan estudiado ahí para que te puedan dar su opinión, su feedback respecto de la calidad del programa. El networking que tenga el MBA con empresas y, bueno, el tema de las acreditaciones, que bien o mal, pues puede ser un check también a chequear en el caso que para ti o para ese lugar donde tú quieras postular eventualmente sea importante. Entonces, con esos 5 pasos, con esos 5 checks, entonces una persona podría evaluar, digamos, hacer una pincelada si está en ese momento decidiendo tomar o no un MBA. Ahora, ya yendo a lo más concreto, Carlos. Miguel, perdón, hay ¿Sí? un tema importante que se me olvidó mencionar y es, entiende cuál es tu objetivo con el MBA y busca el MBA que esté más alineado con tus objetivos. ¿Por qué? Es diferente un MBA que tenga foco en formar a sus estudiantes para una carrera corporativa, o sea, crecer dentro de una gran corporación multinacional probablemente, etcétera, etcétera, que escales esa escalera, ¿sí? Que subas esa escalera, a una universidad que tenga foco en emprendimiento, ¿ok? El mindset es completamente diferente, las personas a las cuales te vas a conseguir allí va a ser completamente diferente. Si tú eres emprendedor, muy probablemente lo que quieras es intercambiar ideas con otros emprendedores. Entonces eso también es un criterio de selección bastante importante. Buenísimo. Entonces ahí agregamos ese sexto, Carlos, que es el entendimiento del objetivo que tú quieres lograr con el MBA, que probablemente, y si lo que quieres, yo hay quizás un par de personas con quien he hablado, de repente hacer el MBA es para tenerlo en el currículum y simplemente va eso, pero yo quiero atar esto a los aprendizajes, a la parte ya más académica, Carlos. Si lo aterrizamos si tú pudieras hacer una síntesis así como muy ¿cuáles son las materias que se ven en general? Porque obviamente yo entendería que, como tú lo planteas, pues habrán algunos que están más hacia el emprendimiento, otros más, qué sé yo, hacia el mercado financiero, probablemente al mundo corporativo, no lo sé. Pero si tú tuvieras que hacer una síntesis de la malla curricular, de las materias o sí, los cursos en el fondo, ¿cómo podrías resumirlo? Claro, mira, yo te diría que hay una componente fuerte de economía y finanzas. Entonces allí vas a ver microeconomía, macroeconomía, vas a ver también temas de finanzas, diferentes ramos o materias, dependiendo de cómo le digan. También entender acerca de estrategias de negocio. ¿Okay? Va a haber una componente importante de marketing, entender también en función de qué
las personas toman sus decisiones al momento de consumir un determinado servicio o un determinado producto y en función de eso poder desarrollar una estrategia para poder escalar el modelo de negocio. Hay otra componente también asociada a la parte de operación y logística del negocio. Hay una componente de recursos humanos y dependiendo del MBA que decía, por ejemplo, algo que a mí me pareció particularmente interesante desde el que yo tomé es la parte de negociación y también toda la parte de liderazgo. Porque, digamos, yo te puedo decir que a día de hoy yo soy mejor jefe, incluso me atrevería a decir mejor persona, y esto no es publicidad, pero gracias a esos módulos de liderazgo que me dieron el MBA, que fue muy interesante entender también cómo funcionan los equipos, o sea, porque normalmente, voy a extenderme un poco más en el tema de liderazgo, normalmente nosotros decimos de forma genérica, oye, qué buen líder, oye, qué mal líder. Entonces, digamos que yo entendí que una persona, primero, no necesariamente nace líder, una persona se puede formar como líder. Y el hecho de que tú seas un buen líder en una instancia no quiere decir que vas a ser un buen líder también en otra, ¿sí? Porque parte del liderazgo tiene que ver con conocer a tu equipo. Entonces, si tú llegas a un nuevo trabajo, si tú llegas a un nuevo equipo y intentas manejar, digamos, a este grupo de personas como ya lo hiciste en oportunidades anteriores, no necesariamente vas a obtener los mismos resultados, porque son personas diferentes, en contextos diferentes, y digamos, esta materia, este ramo de liderazgo me ayudó a entender eso y también cómo interpretar mejor la situación de las personas y sacarle el mayor provecho en función de su situación real. Buenísimo, Carlos. Entonces hablamos de economía, finanzas, marketing, negociación, manejo de personas, recursos humanos, personas, liderazgo, y creo que esos son como los principales aspectos, así como en síntesis, ¿no? Sí, sé de otros que se enfocan mucho en marca personal. Ok. ¿Okay? Que Mira, es pues. algo sobre lo cual quisiera hacer un doble clic, ¿sí? Y Ok. es que, digamos, mientras más estudios tenemos en general, teóricamente competimos contra menos personas, ¿okay? Pero mientras más estudios tenemos, también teóricamente, como que compites con personas que tienen un mejor perfil profesional, teóricamente, Ok. porque los títulos no necesariamente hablan bien del desempeño profesional, pero sí Vale. es una métrica bajo lo que tradicionalmente y según el status quo nos miden, ¿sí? Ok. Ok. Sí creo que independientemente de los títulos, algo que nos aporta mucho a todos es trabajar nuestra marca personal. Yo creo que algo que hemos hecho bien en Ruta de Inversión y Miguel y yo es justamente por separado, Ruta de Inversión como conjunto y Miguel y yo por separado con diferentes focos, es trabajar nuestras marcas personales, ¿sí? Y para mí, digamos, nunca he buscado el concepto, nunca lo he leído, pero le voy a decir qué es lo que entiendo yo por marca personal. Y es, Spoiler, opinión de Carlos, de nuevo. claro, todo esto es basado en mi opinión y bueno, y en muchos casos también la opinión de Miguel. No tenemos Sí. por qué estar ni bien ni mal, sino simplemente es como lo vemos nosotros. Pero la marca personal es mediante lo cual, y así lo entiendo yo, mediante lo cual tú le transmites al mundo qué eres, quién eres, qué te gusta y cómo tú los puedes ayudar a otras personas, digamos, o a otras instituciones. Y yo creo que eso es algo que debes potenciar mucho. Yo siempre recuerdo que en la última entrevista de mi trabajo actual, porque aparte de Ruta de Inversión, yo tengo otro trabajo, al igual que Miguel. En la última entrevista de mi trabajo actual, algo que me llamó mucho la atención y que hizo que yo me decidiera estar donde estoy ahora, fue que quien me entrevistó me dijo, es que yo no contrato solo a la persona por su background, o sea, no necesariamente por sus estudios, no necesariamente por su experiencia laboral, sino que yo contrato a personas por lo que hacen fuera de su trabajo, ¿ok?
en qué son buenos, cuáles son sus intereses. Y parte importante de eso es que nosotros debemos entender justamente cuáles son esos intereses y esas habilidades que tenemos. Está buenísimo, Carlos. Ahí pusimos como la cereza del pastel con el tema de la marca personal. Yo creo que también es un súper factor para todos los que nos están escuchando, de poderlo evaluar, no solo para un MBA, diría yo, Carlos, sino para lo que vayas a hacer en cualquier aspecto académico, porque yo siento, y creo que podríamos compartir opinión ahí, que lo que es la educación ha mutado muchísimo. Ya tú lo decías al inicio, si tú tienes un programa, un MBA que te lo ha estructurado, que te da probablemente un nombre de una universidad prestigiosa en tu currículum, y por supuesto que te van a evaluar mejor, pero también está la otra opción de que tú puedas construir un perfil académico online, no necesariamente a través de universidades tradicionales, sino a través de cursos online o diplomados de distintas tipologías, o como tu hermano lo hizo también, completamente gratuito, también estructurado. Exactamente. Mira, entonces, hoy justamente, Miguel, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Michael Saylor, no sé si sabes quién es. Él es fundador de MicroStrategy, es un tipo súper visionario, el tipo estudió en el MBA, no sé si en el MBA, perdón, estudió en el MIT, el tipo es brillante, ¿ok? Y él decía justamente que la educación está evolucionando, ¿ok? Y de hecho él tiene una fundación que creo que se llama Michael Saylor Foundation, y él lo que busca es a personas que no puedan tener acceso a esta educación tan cara, financiarle de alguna manera la educación. Entonces las personas terminan viendo clases online de profesores del MIT, bueno, que de otra manera no tendrías acceso a eso si es que no tiene, no sé cuánto cuesta estudiar en el MIT, pero claro, 300, 400 mil dólares. De hecho, él decía que él estudió en el MIT becado y que solo las primeras 4 semanas estudiando en el MIT, cuando él estudió el pregrado, le habrían costado si no recuerdo mal, como 4 generaciones de su familia, toda la riqueza que habían acumulado. O sea, su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, lo habría destruido todo en un mes. ¿Ok? Sí, entonces, sí, pensando en eso, formó su fundación, que es súper interesante. Yo creo que hay que romper un poco los paradigmas de la educación tradicional y pensar de qué manera podemos potenciar también las habilidades que tengamos y cómo eso se traduce claramente, porque no estudiamos, o al menos yo no lo hago por amor al arte. Me imagino que muchos de los que están acá tampoco. El objetivo de estudiar un MBA es para ganar más plata, entre otras cosas. Pero digamos que es más valioso en el fondo, y que eso a su vez se traduzca en mejores niveles de ingresos en el fondo. Sí, exactamente. Ese es el valor intangible que tú nombras bastante cuando analizas empresas, incluso personas, que finalmente todos tenemos un valor, y ese valor nos da la experiencia, no solo los estudios, sino la experiencia laboral, la marca, y ese mensaje que tú dijiste, Carlos, de eso que te enseñaron a ti también es súper bueno. ¿Qué haces tú fuera? ¿En qué otras cosas eres valioso, además de lo que profesionalmente, digamos, estás haciendo? Así que está súper bueno el mensaje. Sí. Bueno, ya tenemos casi media hora acá, Miguel. Habíamos dicho que íbamos a hacer esta cuestión en 15 minutos. No. Nunca lo logramos. No, está bien, pero bueno, yo ahí, antes de que cierres, Carlos, sintetizar eso, las personas que están preguntándose si hacer o no una MBA, esperamos que, digamos, esto que acabamos de conversar, que de cierta manera la opinión de Carlos, de su experiencia, pero esto lo llevamos a puntos concretos que las personas debiesen conocer, saber que se puede construir una carrera profesional, no necesariamente la parte tradicional académica, que obviamente tiene un valor agregado, por supuesto, no lo negamos, y todos esos 6 puntos que yo rescato mucho de la conversación, Carlos, esos 6 puntos que tú planteabas al momento de valorar un MBA. Sí, y bueno, también hay formas de hacerse valioso, Miguel, sin necesidad de estudiar un MBA. O sea, ahora hay formas de sacarse una certificación en unos 4, 5, 6 meses y tu nivel de ingreso se vuelve exponencial.
Entonces, evalúen también esas opciones porque, digamos, el tiempo es menor, la inversión es menor y probablemente el retorno sea mucho mayor. Entonces, no descarten hacer eso. Al inicio del video les habíamos comentado que le íbamos a dar un dato, ¿okay? Y ese dato es justamente el MBA que estudió mi hermano, que es gratuito, gracias a lo cual mi hermano hoy tiene un emprendimiento, le va súper bien, gracias a lo cual pudo, entre otras cosas, haber trabajado en Microsoft. Si están interesados en conocer ese dato, acá abajo le estamos dejando nuestro correo, contacto@rutainversión.com. Escríbanos, ¿ok? Oigan, vi el video que hicieron sobre los MBA y estoy interesado en conocer el MBA gratuito, y nosotros con gusto le pasamos la información. Entonces, por acá le dejamos la información de contacto para que ustedes sientan bien por esto o cualquier otro tema que quieran conversar con nosotros o ponerse en contacto con nosotros. Allí está uno de nuestros canales principales, Miguel. Buenísimo, Carlos. Bueno, nada, media hora ahí de una conversación distinta, diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el canal, pero que seguro no será ni la última, o sea, no será la primera ni la última, como dicen. Así que nada, Carlos, muchas gracias y a todas esas personas, pues no olviden, si les gustó esta conversación o quisieran que conversáramos de algo relacionado a esto, pues escríbanos ahí abajo, que vamos a estar levantando, llevando muchos temas interesantes para ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita para que puedan llegar cada vez más con mejor información. Así que eso, Carlos, darte las gracias por tu tiempo y por contarnos un poco de tu historia. Dale, gracias, Miguel. Chao a todos, nos vemos. Chao.